Y hablando de niño, Nico ya no es un niño, tiene 21 jóvenes años, pero ya es mayor de edad. Depende desde qué perspectiva se lo mire. No, bueno, pero... Viste que uno va corriendo ese horizonte. Tiene la edad de Taro también, comparten edad, o sea que somos todos jóvenes acá. Y Nico nos va a hablar de juventud, justamente, y de militancia principalmente. Bien, sí, quería traer este tema justamente porque al hablar de militancia se nos suele venir a la cabeza varias cosas negativas. Es algo bastante demonizado, bastante atacado en los medios, en las redes en general. Y bueno, quería hablar un poco en torno a qué es la militancia, qué significa ser militante, y el papel que juega la juventud ahí, que no es poco relevante. Si les parece, arranco. Dale. Obviamente quería que sea un poco tipo charla, para que podamos intercambiar. En principio, bueno, la militancia, algo demonizado, algo muy atacado, también una gran estigmatización que se da en los medios y en las redes a los pibes, a las pibas que militan o a la gente que milita en general. Lo solemos asociar con el fanatismo, con el partidismo, con la política partidaria, que es una parte nomás. Pero aparte como si eso tuviese de por sí algo de malo. Claro, Digo, sí. Tener una ideología o seguir a un partido se construye desde lo mediático como algo negativo. Claro, pero en general se asocia, a esto de, gente que no está totalmente cegada y que va porque, qué sé yo, le gusta el pelo de Cristina, qué sé yo, por decir algo. Sí, y además déjame agregarte ahí que eso se aplica a la militancia nacional y popular. Sí. Porque pareciera que la otra militancia, la de derecha, solo para hacer grandes categorías, eso no es militancia, ¿viste? Claro, sí. Que se instala como un sentido común de que eso no es militancia, eso es defender al país, eso es la patria. Claro, sí, se hace siempre esa distinción. Y obviamente se asocia a la política, ya viendo mal a la política, ¿no? Lo asociamos al clientelismo, a prácticas, no sé, como el punterismo. Pero yo quería plantear algo que es, para ir desarrollando un poco qué es esto de la militancia, una pregunta, no sé, ¿no somos todos un poco militantes de algo en algún sentido? Y en este sentido, todos tenemos ideas en base a lo que vemos, en base a lo que escuchamos, en base a cómo nos formamos, a cómo nos educamos, cómo nos educan, al bombardeo cultural que vivimos día a día. Y en base a eso también muchas veces intentamos actuar en consecuencia, ¿no? Buscamos cierta coherencia en general entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y en cierta forma el militante hace eso, pero se suma otra parte, que ahí es como que quería unir esas dos partes, ¿no? Hay una parte de las ideas que intentamos defender, y después hay otra parte de la militancia que tiene que ver con la responsabilidad. Uh-huh. Responsabilidad no de tener un cargo, no, nada que ver. Responsabilidad en torno a lo que le pasa al otro. Y acá también traje algunos conceptos que son que los desarrolla Damián Celsi, que no sé si lo conocen. El intendente de Hurlingham. Sí, después de que Zabaleta fue al Ministerio de Desarrollo Social. Además es politólogo, tiene escritos varios libros de teoría política. Estuve leyendo, la verdad que es muy interesante. Él tiene toda una teoría bastante interesante. Hay un escrito, no sé cómo decirle, creo que sí, libro, que se llama Teoría de la Militancia. Entonces él desarrolla todo esto mucho más ampliamente. Yo voy a tomar una parte que tiene que ver con la responsabilidad no individual. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Una fusión, según él dice, de intereses, de necesidades de las personas, articuladas de tal forma, articuladas en función del bien común, ¿no? Como tener esta visión de una vida común y de construir colectivamente. Siempre haciendo esta separación entre vida individual y vida no individual.
digamos, el interés de individuos dentro de la sociedad que conforman, digamos. Claro. Sería eso. Sí, y además permitime que esto que estás contando ahora con lo que mencionaste hace nada, que tiene que ver con la responsabilidad, que es como saberse partícipe y artífice de la realidad que a uno lo rodea, porque si no es esto de esto está mal y punto, yo no tengo nada que ver con que eso esté mal o esté bien, en todo caso, pero quiero decir, como si entendemos esa construcción colectiva como propia, ahí aparece el sentirse responsable por esa realidad a transformar, por ejemplo. Sí, sí. Y ahí aparece lo de la patria es el otro también, ¿no? Uno, tal cual. El Celsi también habla de esto de que la militancia no está al servicio del pueblo, ni está para... ni tiene que estar para representar simplemente, porque si no parece que el pueblo simplemente delega y se despolitiza, sino que la militancia está al servicio de construir un pueblo militante. Exacto. De un pueblo que sepa cuáles son sus derechos y que se organice y pelee por ellos. Bueno, Evita decía, hay que convencer al pueblo de que tiene que ser, de que puede ser. Nadie puede derrotar un pueblo que es consciente de sus derechos. Libre, justo y soberano, digamos, hay que convencerlo de que puede serlo y de que tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente. Y él habla de esto, en vez de representar, lo que hay que hacer es presentar al pueblo, que el pueblo se politice de tal manera que empiece a tomar esta conciencia y a militar. Que cada uno tome, ¿cómo fue que dijo Cristina en Comodoro Pi? El bastón de mariscal que lleva en la mochila, ¿no? Porque también hay algo de eso. Ahora, por contraparte, digamos, hay también una teoría del otro lado de lo que es el pueblo, ¿o no? Digamos, el pueblo, porque muchos se proclaman pueblo. Pueblo no sé, pueblo es un concepto que creo que todavía no nos lo chorearon. Bueno, no sé. El de pueblo, el de patria, el de es otro. El de pueblo a ellos me parece que les da un poquito de escosor. Claro, el pueblo. Claro, pero bueno, hay ellos son más de la gente. La gente. ¿No? A ese concepto creo que nos afanaron varios, te quiero decir. Justo el de pueblo creo que todavía queda medio de este lado. La gente de bien. La gente de bien, claro. Y bueno, en este sentido de tener ideas, intentar ser coherente con lo que pensamos y con lo que hacemos, de asumir esta responsabilidad por lo que le pasa a los demás, también es que, acá entra un poco lo que interpreto yo, que podemos empezar a hablar de militancias, ¿no? De diferentes grados, algunas que no en este caso no interesa si estamos de acuerdo o no. Esto que hablaba Noé recién, de siempre se estigmatiza la militancia nacional y popular, pero hay otras militancias que no necesariamente tienen que ver con ideas nacionales y populares, pero también, y acá relacionando un poco con la juventud, también hay veces que circula un discurso de la juventud está en otra, la juventud no le interesa la política, dicho desde los medios, desde las redes, desde otros lugares, pero también a veces desde la juventud misma, o desde la sociedad, que es algo que pasa en la sociedad, ¿no? De que no me interesa la política, son cosas para otros. A lo que voy ahí también es a un bombardeo constante para que los pibes no hagan eso, porque te hastían. Yo recuerdo, nosotros somos los adolescentes de los años 90 y a mí me pasaba exactamente eso. No creía en nadie. Digamos, hasta que no vinieron Néstor y Cristina, yo era antipolítica también. Hay que decirlo. Y si bien tenía ideología, yo ya no creía en nadie porque había pasado el corralito y son todos iguales y se tienen que ir todos y qué sé yo. Bueno, se construyó también. Mira, yo creo que en eso que planteás hay como dos cuestiones. Por un lado, el esfuerzo deliberado del neoliberalismo de borrar la política como herramienta de transformación, que es lo que nosotros, por suerte Nico no, vivimos en los 90, pero también hay algo de la vivencia. Cuando uno le toca vivir todo un proceso en el que realmente la política es una mierda y en el que realmente, lejos de transformar realidades para bien, lo que vos ves es el deterioro permanente de tus hermanos, de tu alrededor, y es muy difícil creer en la política, porque es lo que viviste, digamos, yo hoy cuando venía para acá pensaba Nico, tan pibe y tan militante, ¿no? Entonces me ponía a pensar, ¿y por qué? ¿Y cómo surge eso? Bueno, porque él viene
aunque sea chiquito, de vivir el kirchnerismo y de resistir el macrismo. Que en un punto es algo similar, si querés, a la vuelta de Perón. Vos decís, los pibes que en ese momento tenían 20 años no lo vivieron al Perón del 45. Exactamente. Néstor fue nuestro Perón. Claro, pero digo, esos pibes de los 70, al Perón del 45 no lo vivieron, se Claro, lo contaron. claro. Ahora, se lo contaron antes de ayer. Eran sus viejos los que les mejoró la realidad. Exacto. Y les tocó resistir, digamos, ¿no? Me parece que hay como... que el tiempo en el que uno vive también te marca la política, ¿sí? Salvando excepciones, salvando que vengas de una familia politizada. Bueno, ahí por supuesto se dan otras cuestiones. Pero el tiempo que te toca vivir es el tiempo que te toca vivir. No es el de los libros de historia. Claro. Sí, y en este sentido también, en relación a lo que estaba diciendo de esto de que muchas veces se dice a los pibes no les interesa la política, no hacen política, no... hay muchos pibes que hacen política, aunque muchos no lo digan, aunque ellos mismos por ahí no lo digan. No somos gente totalmente individualizada que hacemos cosas que sin importar cómo repercuten los demás. Y acá, no sé, se me vinieron ejemplos como más sintéticos como para graficarlo un poco más fácil. Qué sé yo, cuando hablamos de las cuestiones ambientales, de que hay que proteger el ambiente, entonces, no sé, reciclamos, buscamos un lugar, aunque sea una militancia, si se quiere, individual, esa acción en función de el otro, porque bueno, obviamente cuidar el ambiente es cuidar al otro, a los demás. Qué sé yo, cuando hablamos de, no sé, cuando vemos a alguien que es vegetariano, alguien que es vegano, porque le parece que hay que cuidar a los animales, y eso también tiene su relación con el ambiente. Cuando, no sé, adherimos a alguna campaña solidaria que aparece por ahí, porque capaz que también a veces nos quejamos de esas cosas y que nos parecen que no son la mejor forma de militar ciertas causas, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que la política tampoco logra desarrollar mejores canales de comunicación o de participación para los pibes. Ahora, Nico, en estos ejemplos que traes, que me parece súper interesante, volviendo a lo que planteaste al inicio, lo simbólico, porque vos fíjate que cuando se habla de medio ambiente o de causas como el veganismo, no sé qué, en general se habla de activismo, no se habla de militancia. Sí. ¿No? En esto que vos planteás al inicio de tu columna, que decías, hay algo de la palabra militancia que está mal visto, que está asociado a lo partidario. Vos fíjate que cuando hablas de estos temas, que son, si querés, más transversales a la sociedad. Sí, aparte, digamos, políticamente queda mal estar en contra del bienestar de la ecología. Pero además es algo que agarra las clases altas, ¿no? Sí. La ecología, el medio todos ambiente. recogen ese guante. Entonces ahí es activismo, no es militancia. Es muy interesante. Y también está el tema del feminismo, ¿no? Movimiento que en los últimos años es de lo más importante que ha sucedido acá en Argentina, en el mundo en general, pero acá en Argentina tuvo una repercusión bastante importante. Acá, no sé, podemos ver en lo cotidiano el hecho de llevar los pañuelos y defender lo que las pibas, les pibes piensan, ya es importante. El hecho de, no sé, se pierde alguien y todos salimos a buscarlo, a publicar en las redes. El hecho de, no sé, que las pibas tengan que ir en grupos por la calle a la noche o en cualquier otro momento. Qué sé yo, no son cosas menores. Me parece que también podemos estar hablando de militancias, de una idea que se defiende y de una responsabilidad que tenemos en torno al otro. Bueno, después hay muchos ejemplos más. El tema de qué sé yo, podemos hablar de actividades caritativas, del donar, qué sé yo, hay un montón de cosas. Y en este sentido, yo lo que quería traer como reflexión en torno a todo esto que fuimos hablando es la importancia de la militancia va en función de la construcción colectiva, ¿no? Cuando hablamos de militancia, hablamos de un montón de cosas, es algo muy amplio, pero me parece que la militancia verdaderamente revolucionaria, si se quiere, aunque suene fuerte la palabra, es cuando se hace con otros y cuando se hace de forma organizada.
y cuando es construcción colectiva. Porque no es que está mal, no quiero defenestrar tampoco las militancias que por ahí se hacen de una forma más individual y qué sé yo, no me parecen mal. Ahora, cuando pensamos que uno se siente rebelde, revolucionario, lo que sea, y va a cambiar el mundo por sí solo, o va a cambiar alguna cosa que no le guste por sí solo, bueno, tenemos una gran dificultad. Bueno, pero porque también es eso que se construye en cuanto al individualismo y al, digamos, cambiar uno mismo y no agruparse. O lo que vos decías, bueno, compartimos la imagen de una persona que, por ejemplo, no aparece. Pero también hay como bueno, yo ya compartí en mi WhatsApp, listo, me libero de eso que me acosa, que es comprometerme con los otros. Sí, sí. Y ahí esto también, hay varios temas que son para hablarlos más largo y tendido, que es el tema de, que también tiene que ver el neoliberalismo con eso, con esto de subjetividades individualistas, y esto de el concepto de solidaridad que se construyó, de yo hago mi parte y ya está, me libero, claro. Libero y que no es casual, culpas. No es casual, es una construcción absolutamente funcional al sistema. Porque digamos, los colectivos organizados son peligrosos para un sistema que lo único que hace es oprimir, esclavizar, es donde el pueblo se subleva, digamos. Y en eso es fundamental para mí el rol del Estado. Para que las militancias tengan también un aval, tiene que estar el Estado para mí. Porque si no pasa esto, por ejemplo... pero el Estado depende también de quién gobierna. No, por supuesto. O sea, yo digo, el Estado apoyando estas causas y que se hagan cuestión de Estado ciertas causas. Porque si no, terminamos reciclando nosotros, los individuos, y no las empresas, que son las que, por ejemplo, más contaminan. A eso voy. Estoy de acuerdo, obvio, sí. Las reivindicaciones tiene que estar el Estado para en cuanto a controles, hacer las leyes, obvio. Exacto, obvio. Porque yo también meto las cositas dentro de la botella, los plásticos, todo. Pero si las mega empresas siguen contaminando y les importa 3 carajos... Bueno, ahí lo que pasa es que siempre la presión, el lobby que pueden hacer los poderes reales, a menos que le revientes la plaza con millones y millones y millones de argentines, bueno, siempre tienen más presión, ¿no? Sí, de eso también, ya para ir cerrando, habla un autor que también vengo siguiendo bastante, es García Linera. Muy interesante también, muy recomendable. Qué capo, loco. Que él habla de esto también, justamente de esto que estaban hablando recién. Para cambiar la sociedad te hace falta el Estado. Y para cambiar el Estado también te hace falta la sociedad, claro, ¿no? Pero tenés que tener siempre esa relación. Bueno, para ir cerrando un poco esto de la idea de la militancia y lo que a mí, no sé, lo que quería proponer un poco, yo quería desarrollar un poco esto, ¿no? Tenemos el concepto de militancia, que puede ser defender una idea, tener una responsabilidad por lo que le pasa al otro, una acción que se da en función de otros, de asumir que yo soy otro también, que pueden ser acciones individuales, pero que me parece que trascienden mucho más cuando se hacen en forma colectiva. Obviamente vivimos en una sociedad, hay ideas diversas, pero me parece que la verdadera militancia no, sino la militancia más revolucionaria, si se quiere, a la que tenemos que apuntar y a lo que muchos pibes también apuntan, porque esto también hay que decirlo, se estigmatiza mucho a los pibes, pero hay muchos pibes que quieren cambiar las cosas y que por ahí no encuentran la forma y no sé, se hace lo que se puede a veces. Y bueno, en este sentido... es bueno que tengan un lugar. Claro, ¿no? Sí, y esto, ¿no? De que si queremos cambiar las cosas, si no nos gustan las injusticias o si no nos gusta alguna cosa, la importancia del contacto con el otro, de buscar consensos con el otro aunque piense distinto, de construir colectivamente, de trabajar organizadamente, allá donde estemos, en un club de barrio, en una escuela, en nuestra casa, allá donde estemos. Lo importante me parece que es eso, y quería reivindicar un poco eso, ¿no? La importancia de el contacto con el otro, el contacto con el de otro, y la construcción colectiva, que la militancia sea más construcción colectiva, más organización, porque es,
como decía Perón, la organización es lo único que vence al tiempo, Sí. no los hombres. Y me parece que tenemos que hacer esa distinción. Nico, si algún chico nos está escuchando, hablamos de chico, pues hablamos de Sí. cualquier persona, y quiere militar, ¿qué recomendás hacer? ¿Acercarse a algún, por ejemplo, a la Chapanay en este caso? ¿Pueden acercarse? Acérquense solamente a la Chapanay. Solamente. Claro, vos querés juntar gente. Hablando Claro. de unidad y Vine para eso acá, no sé qué estaban pensando. Bueno, pero No, pueden acercarse a cualquier centro y... Sí, hay un montón de lugares. A veces es cuestión de buscar también. Hay ciertos espacios que por ahí los canales de comunicación que tienen también tienen que recurrir a redes. Y esto de las redes también fragmenta un poco, porque es como Es que un cada universo. uno tiene su grupo, su universo de gente. Pero sí, uno puede militar en la escuela, como decía recién, puede militar en la escuela, puede en un centro de estudiantes. Si no hay un centro de estudiantes, hay que hacerlo el centro de estudiantes. En una organización de barrio, en un club o donde sea. Y la importancia también de que no es cuestión de buscar lugares que ya existen, a veces hay que construir espacios Bien. nuevos, nuevas representaciones. Me parece que eso es importante y la Chapanay es eso también, porque nació de eso, de un grupo de compañeros de muchos años de militancia, de mucha trayectoria, que después de que Cristina dijo, cuando los traicionen, levanten sus banderas. Dijo, cada uno tiene un dirigente adentro, cada argentino tiene un dirigente adentro. Cuando vean que los traicionen, levanten sus banderas. Y bueno, Y vayan por sus derechos. Vayan Sí, por claro. sus derechos. Bueno, de ahí salió la Chapanay, ¿no? Construir nuevas representaciones, que es fundamental porque no podemos constituir una, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, una organización que contempla toda la sociedad. Por supuesto. Se necesitan muchas representaciones. Gracias, Nico. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano.
de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente